estos cambios sociales y culturales tienen transformaciones muy profundas, no solamente porque el alumno también va con su aparato digital a la clase, ¿no? Sino porque esto cambia absolutamente el sentido del conocimiento. Cambia el sentido del conocimiento y cambia, bueno, cambia muchísimas cosas, ¿no? Se diluye el tiempo, se diluye el espacio, ¿no? En fin, etcétera, etcétera. Yo creo que podríamos poner infinidad de ejemplos de estas cuestiones, pero bueno, no lo hago porque tenemos ahora, hablando de tiempo, un tiempo limitado, y yo creo que son muy conocidas de todos. Lo que quizás ya no es tan conocido de todos es que reflexionemos realmente, ¿no? Que tengamos una reflexión realmente profunda, no acerca del cambio, que eso lo experimentamos todos los días, ¿no? Sino de qué supone ese cambio, ¿no? ¿Qué supone ese cambio? Y sobre todo, ¿qué supone ese cambio para lo que entendemos por conocimiento? Porque todos esos cambios son, en definitiva, cambios que afectan también al conocimiento. Nos hemos referido a los cambios de carácter que implican, digamos, la llegada, como suele decirse, a la civilización digital, pero fijémonos, por ejemplo, en los cambios sociales y culturales, ¿no? Por ejemplo, por hablar de algunos muy conocidos, la ley del matrimonio igualitario hace poco, las directrices acerca de las fertilizaciones asistidas, el cambio mismo del concepto de qué es una familia, el aumento, digamos, increciendo de las familias ensambladas. Hoy prácticamente la mayoría de las familias son de alguna forma ensambladas, el aumento de las migraciones, ¿no? En muchísimos partes del planeta. Es decir, realmente con lo que eso afecta en definitiva a la identidad de la persona que va a la escuela, ¿no? Que antes iba a la escuela, pues supuestamente para ser un ecuatoriano, o para ser un argentino, o para ser un chileno, y ahora resulta que los chicos que van a esas escuelas de esos países han nacido en otro, a lo mejor vuelven a ser otro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, hay una transformación realmente muy, muy fuerte. Como ustedes están siguiendo de transparencia, hemos pasado de una galaxia Gutenberg, como suele decirse, a una civilización digital. No solamente a una galaxia digital, sino a una auténtica civilización digital. Y esto tiene una transformación, esto tiene una implicación muy fuerte en la manera en que llevamos a cabo nuestras operaciones cognitivas. La memoria reproductiva, por ejemplo, tiene cada vez menos importancia. Hace unos años se podía discutir sobre si era mejor una memoria comprensiva para la escuela o una memoria, digamos, repetitiva. O sea, y eso todavía estaba en discusión, todavía un debate sobre eso. Hoy día ya no hay ningún debate sobre eso, ¿no? Hoy no hay ningún debate sobre eso, porque hoy el chico cuando va a buscar algo, va a Google y lo tiene en cualquier momento en el bolsillo, puesto que su celular lo lleva en el bolsillo en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso tiene también un cambio, como estamos diciendo, en las identidades. Entonces, realmente el contexto, digamos, de transformación del mundo en el que vivimos, donde está inserta la escuela, porque la escuela no está separada de ese mundo, ¿no? La escuela es una parte de ese mundo, es tan brutal, es tan intenso, aunque a veces no nos demos cuenta, porque todo esto, digamos, en el día a día no nos damos cuenta, pero esto es un poco como nos pasa cuando tenemos un sobrino, ¿no? un primo, o un nieto, que si lo vemos todos los días no vemos cómo cambia, pero claro, dejamos de verlo 8 meses o dejamos de verlo año y medio y nos damos cuenta que se ha convertido en otra persona, ¿no? Bueno, esto es lo que de alguna manera me parece que está pasando hoy día, sin duda ninguna. En este contexto ha cambiado radicalmente lo que se entiende por aprender, ¿no? Es decir, aprender hoy no es solamente una adquisición de conocimiento en el sentido de acumular información, ¿no? Sino que básicamente hoy aprender es utilizar ese conocimiento para resolver problemas y situaciones en su mayoría nuevos, ¿no? En su mayoría nuevos. Vivimos en un mundo justamente caracterizado por la presentación de situaciones realmente novedosas. Y por eso aprender se convierte en eso y ya no se convierte en simplemente una repetición, digamos, de esquemas, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que hoy todos estos desafíos están siendo encarados por la escuela, ¿no? Están siendo, digamos, tomados como situaciones que deben resolverse, a las cuales hay que dar respuesta. Y yo quiero insistir en una mirada optimista, si me permiten, que si bien por un lado hay esa crisis profunda de la escuela, que como decía antes, hace que todas las instituciones, no solamente las gubernamentales, las estatales, sino también las instituciones privadas, como decían de los diarios, por ejemplo, se dan cuenta que es necesario arrimar el hombro, es necesario poner su granito de arena para que la escuela se transforme.
Las propias escuelas, muchas escuelas en el mundo, miles de escuelas en el mundo, están llevando a cabo proyectos educativos desafiantes, proyectos educativos con riesgo, proyectos educativos con ganas, digamos, de hacer cosas diferentes, aunque a veces suponga equivocarse. Y en ese sentido, quiero señalar que, bueno, yo he estado estudiando y reflexionando sobre una serie de experiencias educativas que he visto en diferentes contextos y países. En mi trabajo tengo la suerte, digamos, de viajar bastante y creo que hay algunos elementos en común. Y estos son los 5 elementos que tienen ustedes ahora mismo en la transparencia, ¿no? Yo creo que los proyectos educativos, desde mi punto de vista, interesantes, valiosos, que están proporcionando respuestas, realmente que proporcionan respuestas, o sea, que no solo se quedan en la problemática y en la crisis y en el no se puede hacer nada, ¿no? Sino que intentan realmente cambiar las cosas y generar situaciones educativas interesantes. Bueno, yo resumiría en estos 5 elementos, como les digo, que ustedes tienen ahí, estas respuestas que, por suerte, muchas instituciones educativas en el mundo están intentando dar a esta crisis de la escuela, ¿no? Bien, las 3 primeras están en un color, las 2 últimas están en otro color, básicamente porque me parece que las 3 primeras tienen que ver fundamentalmente con lo que podríamos llamar, si me permiten, funciones externas a la educación, ¿no? Yo le llamo funciones externas a la educación a las funciones que tienen que ver básicamente con una mejora en el conocimiento, con una mejora en habilidades que el chico no tiene cuando llega a la escuela y que la escuela intenta dárselo, pero que es externo al individuo, ¿de acuerdo? Y las 2 últimas, que están en rojo, el desarrollo de la autonomía y la dialogicidad, las estoy colocando en un color diferente porque considero que son internas, es decir, que tienen que ver con el propio individuo. Bien, veamos, en primer lugar, como ustedes ven ahí, la construcción de conocimiento, ¿no? Yo creo que la idea de construir conocimiento es una idea muy difundida. Bueno, la idea constructivista ha sido discutida y, digamos, difundida, como digo, pues en muchos contextos desde hace ya bastante tiempo, pero sin embargo, en mi opinión, hay muchos malentendidos sobre lo que significa construir conocimiento. Y creo que es importante reflexionar sobre alguno de estos malentendidos. Si me permiten, primero me gustaría aclarar qué es lo que yo creo que no es el conocimiento. Es decir, qué es lo que muchas escuelas están, digamos, dejando claro que no basta con esto para decir que se construye conocimiento. Y yo creo que no basta con pensar que se aprende poco a poco, porque uno puede ser perfectamente empirista o neoconductista para hacer, incluso en la enseñanza tradicional, y en muchos casos la enseñanza tradicional también intenta enseñar poco a poco, ¿no? O aprender con la experiencia. Bueno, la experiencia sin duda ninguna es necesaria para aprender, pero también desde el punto de vista no basta con eso para hacer una enseñanza que implique que el alumno construya conocimiento. Tampoco aprender por proyectos, que como ustedes saben es una gran tendencia en la actualidad, en muchísimos niveles educativos, una crítica muy importante a las disciplinas como tales, y creo que es una iniciativa de mucho interés la aprendizaje por proyectos. Pero también me parece que no es suficiente enseñar o aprender por proyectos para que una enseñanza implique una construcción. Ni tampoco aprender lo concreto, que también sin duda es muy importante. A menudo el alumno se queja de que lo que la escuela le presenta es excesivamente abstracto, que no tiene que ver con su realidad cotidiana y que necesita una bajada, como suele decirse, a un ámbito cotidiano, ¿no? Bueno, entonces se va a presentar contenidos que sean más concretos. Eso sin duda ninguna facilita la situación de enseñanza-aprendizaje, pero desde mi punto de vista no es verdaderamente esencial para decir que estamos ayudando a construir conocimiento. Bueno, sin embargo, que el centro de la idea de construir conocimiento es la que tienen ustedes ahí en la transparencia. Yo creo que básicamente es la interacción entre los esquemas internos y la experiencia interna. A mí me parece que es la clave. A mí me parece que las escuelas que están intentando enseñar basándose en una idea de que el alumno construya el conocimiento, lo que realmente ponen énfasis es el que el alumno despliegue en primer lugar lo que ya lleva en su mente cuando se encuentra con el contenido escolar, que son sus esquemas internos, y a partir de ahí, o sea, a partir de lo que el alumno ya piensa, que tiene que ser explicitado, valorado, porque es importante sin duda ninguna, dialogado con otras personas, entonces la escuela intenta aportarle
una experiencia externa basada, bueno, en el conocimiento académico, que sin duda ninguna es imprescindible, pero no solo en el conocimiento académico, también en la propia actividad del alumno, en la propia actividad socializadora y, en definitiva, que se produzca esa interacción, ¿de acuerdo? Ese enriquecimiento entre la una y la otra. Y sin duda ninguna, en la medida de lo posible, sobre todo con alumnos ya en la secundaria, una toma de conciencia, ¿no? Una toma de conciencia acerca de cómo nuestras propias ideas iniciales, nuestros esquemas internos han podido cambiar. Bueno, yo creo que hoy no puedo extenderme sobre este punto, pero yo creo que este es un punto absolutamente clave en esta idea de que el conocimiento se pueda construir. Yo creo que cuando ese conocimiento se construye, damos lugar en un sentido, digamos, de máximo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un sentido realmente, digamos, profundo, de que el conocimiento se construya de una forma profunda, a un proceso de cambio conceptual. Saben bien que hablamos de cambio conceptual cuando la persona tiene una transformación profunda en sus representaciones. La persona comprende que, por poner ejemplos muy clásicos, pues en determinado momento de la historia de la ciencia se pensaba que los animales no evolucionaban y que en determinado momento esa idea, que por otro lado resulta absolutamente plausible si uno mira el entorno, porque realmente un gato no tiene nada que ver con un pez y un pez no tiene nada que ver con un elefante, o sea que si uno mira el reino animal, lo más intuitivo es pensar que los animales no evolucionan, pero sin embargo, a partir del siglo XIX, como ustedes saben, de la obra de Wallace, de Darwin, de Lamarck, etcétera, etcétera, la biología empieza a trabajar una idea completamente diferente, que es que los animales han evolucionado, que unos animales han dado lugar a otros. Bueno, eso es lo que estamos llamando un cambio conceptual, ¿no? Estamos llamando un cambio conceptual a una transformación realmente profundísima en la manera en que entendemos el mundo o se ha entendido tradicionalmente a lo largo de la historia de la cultura o de la ciencia. Bueno, yo creo que esta idea del cambio conceptual, es decir, esta idea de buscar en el alumno transformaciones importantes, transformaciones, digamos, realmente profundas, ¿no? En la manera en que él entiende el conocimiento, nos da aportes, nos da sugerencias, nos genera formas, y así lo genera en muchas escuelas que de hecho, pues, bueno, podemos tener la posibilidad de ver lo que hacen, pues estrategias didácticas que invitan a enseñar de una forma diferente, ¿no? Ahí tienen ustedes en la transparencia, bueno, no es, por supuesto, la única posible, ni muchísimo menos. Esto es solamente un ejemplo para esta presentación de hoy. Por supuesto que cualquiera de estas cuestiones tiene después todo un conjunto de posibilidades de ser enriquecidas, discutidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de una manera, digamos, sintética, para tomarlo como un ejemplo, pues tenemos una posible estrategia didáctica que está partiendo, en primer lugar, de un problema interesante, ¿no? O sea, fijémonos cómo esta necesidad de hacer de una temática, no una temática que sea el tema 14 del libro, ni que sea algo que lo haya dicho ya un determinado autor, o que sea lo que toca en el currículum, sino que sea algo que sea una pregunta, ¿no? Que logremos convocar al alumno a una pregunta, a un interrogante, a un deseo de aprender algo, a un hacerse, digamos, parte de una necesidad de algo mejor. Que evidentemente va a llevar tiempo y lleva tiempo, pero cuando se logra hemos conseguido algo importantísimo, que es incorporar al alumno a este proceso de cambio, ¿no? Esta posibilidad de cambio. O sea, instalar, en definitiva, la necesidad de conocer en primer lugar y cambiar posteriormente, ¿no? Entonces, cuando hemos instalado ese problema, tenemos después un siguiente paso, que es ver cómo el alumno se representa ese problema, cuáles son las ideas del alumno, y tratar, como decíamos antes, que el alumno las explicite, las represente, las conozca él mismo, porque a menudo uno de los problemas con el alumno es que no sabe lo que sabe, si me permiten el juego de palabras, ¿no? Y eso sin duda ninguna es fundamental porque aumenta su metacognición, y todos sabemos, hay muchísimas investigaciones que muestran realmente la metacognición, o sea, la conciencia sobre nuestros propios procesos de conocimiento, aumentan enormemente nuestras posibilidades de aprender mejor, ¿no? En tercer lugar,
ver cómo hay un conflicto entre el conocimiento previo, que sin duda ninguna pues es incompleto, es intuitivo, etcétera, y digamos la visión más compleja, ¿no? Disciplinar, por supuesto, pero disciplinar, vamos a ponerlo entre comillas, porque en realidad la versión disciplinar a un chico a lo mejor de 12, 14 años, por poner un ejemplo, pues no va a ser una versión disciplinar completa, ¿no? Y va a haber entonces una resistencia al cambio, muy posiblemente, es decir, va a haber una tendencia del chico a sostener que es él el que tiene razón y no la visión académica, ¿no? Y eso va a generar una revisión del conocimiento, etcétera. Es decir, hay un bucle que posiblemente se va a repetir y que va a llevar un tiempo y finalmente se puede producir un cambio, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, como les decía antes, sintetizado, ¿no? Por supuesto, de cómo en todo este ámbito, en todo este proceso, se va a dar, digamos, no un conocimiento que el alumno no tenía, llega el profesor, se lo cuenta y el alumno se queda con él, sino que se va a dar toda una actividad cognitiva, como ustedes ven ahí, que es lo, como yo les decía antes, la que realmente es responsable de ese proceso interactivo que lleva tiempo entre el conocimiento que tiene la persona y el conocimiento nuevo que se le presenta. En ese proceso, si me permiten, en ese proceso es en el que se está dando el aprendizaje, ¿no? Es decir, el aprendizaje no se da de manera dicotómica, sí o no, o de una de las. El aprendizaje se está dando justamente en ese ámbito de actividad cognitiva. Es decir, en ese trabajar el tema, en ese discutir el tema, en ese socializar el tema y compartir con otros los esfuerzos cognitivos para entender qué está pasando, ¿no? Bien, vamos ahora a estos otros dos puntos que les decía antes, la dialogicidad y el desarrollo de la autonomía, que me parece que son extraordinariamente importantes, ¿no? En primer lugar, como les decía antes, estos dos puntos tienen que ver más bien con las funciones internas y no con las funciones externas, ¿no? O sea, permítanme unas palabras adicionales sobre esta diferencia, ¿no? En definitiva, por ejemplo, tomemos una adquisición clásica, la lectoescritura clásica y digamos absolutamente clave, ¿no? Es la llave de la cultura, como suele decirse. O sea, si el alumno no adquiere adecuadamente la lectoescritura, no cabe la menor duda que el alumno pues va a estar lamentablemente limitado, ¿no? En toda su vida, ¿no? No solamente en la escuela, sino a partir de ahí un alumno que lee muy lento, por ejemplo, un alumno que lee con muchos errores, un alumno que no comprende adecuadamente lo que lee, pues está claro que nuestras sociedades, que son básicamente letradas, es una persona que va a tener, sin duda, se va a colocar ya de entrada en una posición diferente a otros grupos sociales, ¿no? Pero fijémonos que no solo hoy sigue habiendo, sino durante muchísimos siglos ha habido una gran cantidad de sociedades que no eran letradas. Es decir, el analfabetismo se ha combatido de una manera generalizada en nuestras sociedades a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se empieza a combatir, sin duda ninguna, con la escuela a comienzos del 20, finales del 19, comienzos del 20, pero todavía de una manera limitada, ¿no? La escuela era hasta los 10, 12 años aproximadamente, ¿no? Y sin embargo, en todas esas sociedades iletradas, podemos decir que no había personas, digamos, que hoy las consideraríamos como tales, maduras, con una familia, con una vida, con un proyecto. Claro que las había. O sea, y estamos hablando nada más que de la base mínima de la escuela, que es la lectoescritura, ¿no? A partir de ahí viene lo demás, ¿no? O sea, es decir, lo que quiero decir en definitiva es, aunque nos parezca extraño decirlo, la lectoescritura, que solo es la base de la escuela, solo es la base, realmente es externo a la persona. O sea, una persona durante siglos y siglos, y hoy también, por supuesto, puede desarrollarse como tal, es decir, tener su proyecto, su familia, etcétera, etcétera, y no tener la lectoescritura. O sea, es decir, por no hablar de otras muchísimas cosas en la escuela. O sea, todo eso son aportaciones que está haciendo esa institución que llamamos escuela, y que por supuesto estamos discutiendo cómo hacerla mejor, ¿no? Pero son aportaciones externas, es decir, per se le dan a la persona mejores posibilidades para situarse en su sociedad, pero ya digo, es algo, digamos, externo a la persona, ¿no? Sin embargo, el diálogo no es externo a la persona, el diálogo es interno a la persona.
O sea, el diálogo lo constituye a uno como persona. Y las personas analfabetas también tienen mayor o menor capacidad de dialogar. Es decir, la persona puede no saber matemáticas, no saber física o ser incluso analfabeta, como estoy diciendo, y sin embargo ser una persona que escucha, ser una persona solidaria, ser una persona comprensiva, ser en definitiva una buena persona. Y el siguiente elemento que luego comentaré, pero ahora ya digamos para cerrar esta distinción entre externo y interno, el siguiente elemento que llamamos autonomía, ¿no? Es decir, la capacidad de ser en definitiva agente de las propias acciones, hacerse cargo de las acciones y ayudar a los demás a que también lo sean, bueno, eso es interno a la persona. O sea, en definitiva, lo que les quiero decir es que tanto de la dialogicidad como la autonomía, de lo que estamos hablando en definitiva es de cómo la escuela contribuye a generar mejores personas. No necesariamente personas que sepan más contenidos. Claro, ya sé, es muy posible que muchos de ustedes piensen que las cosas están relacionadas, ¿no? Por supuesto, y yo también lo creo, evidentemente que yo también lo creo. Pero están relacionadas, digamos, en cuanto que abren posibilidades. Es decir, una persona con mayor cultura, con mayores saberes escolares, tiene más posibilidades. Pero ojo, no nos equivoquemos. Y tenemos muchos ejemplos en la historia, que la cultura y la ciencia y la tecnología han sido y son lamentablemente utilizadas con fines verdaderamente perversos. Una parte importantísima de la intelectualidad alemana colaboró en la Segunda Guerra Mundial, colaboró con el nazismo. Y los grandes teóricos del nazismo eran grandes científicos y grandes intelectuales. Y Hitler estuvo a punto de conseguir la bomba atómica, que no parece que haya que ser analfabeto para tener la bomba atómica, ¿no? Y eso se lo puso, digamos, por desgracia no llegaron a tenerla, se lo puso prácticamente en bandeja la universidad y las instituciones de investigación alemanas al nazismo. Y podríamos poner otros muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, la cultura y la ciencia, o sea, todas esas contribuciones externas que la escuela le da al individuo y a la sociedad, no hacen per se. Si solo le dieran eso, si la escuela solo le diera eso a las personas, no tendríamos ninguna garantía de que la escuela está funcionando verdaderamente bien en un contexto social. O sea, para que la escuela funcione verdaderamente bien en un contexto social, no solo debe transmitir conocimientos, debe transmitir también valores. Debe transmitir también la posibilidad de vivir en sociedades más reflexivas, más solidarias, que estén repletas, como estamos diciendo, de no solo de mejores alumnos, sino también de mejores personas. Bien, entonces, en este sentido es el que estoy haciendo esta distinción, si me permiten, entre funciones externas y funciones internas, ¿no? Que, vuelvo a repetir, por supuesto que están relacionadas y que obviamente que tienen una relación muy importante, no estoy diciendo que no, pero lo que sí también estoy insistiendo es que es necesario separarlas desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista de una reflexión crítica sobre la educación, es importante separarlas porque, ojo, al separarlas podemos pensar mejor cómo conseguirlas también mejor, ¿no? Bueno, la dialogicidad, pues fíjense, de entrada tiene que ver con esto que nos decía, como yo les comentaba en esa nota Neil Mercer hace 2 o 3 días en esta entrevista en El País y a través de todo ese instituto de investigación sobre la expresión verbal de los niños en la Universidad de Cambridge, ¿no? Es decir, el diálogo empieza en definitiva por poder hablar, por poder expresarse. Y para poder expresarse quiere decir que no habla solo el profesor. Quiere decir que habla el alumno. Y quiere decir que alumno y profesor, profesor y alumno se escuchan. Y que lo que hacen, en definitiva, por supuesto, tiene que estar dirigido por el profesor. Obviamente, no estoy confundiéndome de roles, muchísimo menos. Pero es muy distinto que sea dirigido por el profesor a partir del diálogo a que sea dirigido por el profesor a partir de la imposición. Porque si es algo que se hace a través del diálogo, porque lo que hemos acordado a través de un proceso de diálogo, sin duda ninguna nos sentimos moral y personalmente comprometidos a llevarlo a cabo. Y bueno, para ir terminando, no quiero cansarles más a ustedes y me gustaría también que hubiera un espacio pues, de preguntas y de discusión y también, como les decía, de información de nuestros cursos virtuales para aquellas personas interesadas. Bueno, la autonomía, desde mi punto de vista, como les digo, es uno de los grandes olvidados en la enseñanza, ¿no? Me gustaría señalar que es uno de los grandes objetivos, digamos, que tiene en un trasfondo
la obra de Piaget, sin embargo, en mi opinión, ha sido muy poco señalado. Yo creo que cuando hablamos de Piaget o de otros autores cognitivos, hablamos fundamentalmente de cómo nos informan acerca de cómo cambia la mente humana, pero todo ese cambio en la mente, todo ese paso desde el sensorio-motor hasta la capacidad abstracta, las operaciones formales, o como le queramos llamar, ¿al servicio de qué está? ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la persona? Para estar mejor desde un punto de vista cognitivo, piagetiano, como queramos indicar. En definitiva, les sirve, según la propia teoría de Piaget, ya digo, pero yo creo que muy olvidado, les sirve para tener una mayor agencialidad. O sea, les sirve para ser más autónomo, es decir, menos heterónomo. O sea, más independiente y menos dependiente. Y ser independiente significa, como les decía a ustedes antes, hacerme cargo de las consecuencias de mis actos y relacionarme con los demás de tal manera que los demás también se hagan cargo de las consecuencias de sus actos. Yo creo que es importantísimo que la escuela pueda contribuir a esto, pueda contribuir a personas con mayor capacidad para tener el control de su propia vida en lo individual y también como miembros de una sociedad, porque eso significa, en definitiva, tener personas más reflexivas. Bueno, espero que esto nos haya ayudado también a reflexionar sobre todas estas cuestiones. Como les decía, bueno, es una presentación modesta, solamente para discutir algunos de estos elementos que requerirían, por supuesto, pues mucho más tiempo y mucho más trabajo, pero bueno, tómenlo como una, digamos, iniciativa por nuestra parte para compartir con todos ustedes pues todas las cuestiones que les puedan interesar acerca de lo que también nos interesa a nosotros, que es mejorar la educación. Muchas gracias.